Yo voy a hablar un poco de mi situación, vamos a decir, personal, lo que me pasó a mí personalmente. En el Museo de Bellas Artes, Josefina Núñez, una gran investigadora, trabajaba en el Museo de Bellas Artes durante muchos años y se le ocurrió hacer una exposición especial, porque se trataba de sacar el museo hacia la calle. Esa es una idea, por cierto, de Zacarías García, que ella la asumió un poco para llevarla a cabo. Y la idea era que en vez de que la gente va normalmente al museo, era que desde el museo los artistas saliésemos a tomar un poco las calles aledañas y en los espacios vacíos ir colocando cosas, obras. Por ejemplo, la exposición, el eslogan era desde Venus a Plaza España, porque hay una esquina que se llama Venus, que está detrás del museo, y ahí vivía ¿cómo se llama? Luis Guevara Moreno. Entonces Luis Guevara Moreno iba a ser un gran pendón alusivo a la diosa Venus, como para celebrar, y casi todos íbamos a hacer un poco eso. A mí me tocaba hacer un mural. Zapata, por ejemplo, iba a hacer uno en Ojo de Agua, ¿cómo se llama? De Ojo Pelado a Quitacalzón, una cosa de esas que hay, ¿no? Y a mí me tocaba, no era el único, una especie de mural, un espacio que había donde, que está cerca de donde están los cultivos orinopónicos del régimen. Entonces, como se necesitaba mucho dinero para hacer eso, y el museo no tenía recursos, entonces la idea era hablar con la gente de la zona, los comerciantes, y que ellos colaboraran en eso. El proyecto fracasó, desgraciadamente. Entonces a Josefina se le ocurrió hacer eso en pequeño. Tomó una sala del museo y con maquetas y proyecciones, etcétera, etcétera, dio una idea de lo que íbamos a hacer. Eso coincidió con una de esas invasiones a las que estamos acostumbrados, donde ellos decidieron tomar el museo, me refiero a la gente del régimen, tomar el museo para hacer algo que tenía que ver con el petróleo. El petróleo ahora es de todos y era como la segunda nacionalización o algo por el estilo. Pero como de repente estaban en un lugar de cultura, entonces a alguien se le ocurrió la idea de que podían aprovechar cierto tiempo libre para acercarse y ver obras. Y cuando se metieron en la exposición donde estaba, yo tenía unos murales pintados sobre la pared, donde me habían ayudado mucho. Era simplemente proyectar lo que yo iba a hacer en otra parte y proyectarlos ahí. Bueno, no sé de dónde sacaron los marcadores, qué sé yo, y llenaron eso de consignas, las que ya conocemos. Uno siempre es un vendepatria, uno siempre es un escuálido, uno siempre es un oligarca, un vendido al imperialismo, un agente de la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso quedó plasmado ahí. Desgraciadamente, ellos no tomaron ni siquiera fotos de eso. No quedó el testimonio sino simplemente, bueno, lo que yo digo, mi palabra y la gente que lo presenció. Pero no solamente eso se quedó allí, porque después todas las obras, ese museo estaba dirigido en ese momento por Marilu Cárdenas, y todas las obras que estaban dentro de esa sala misteriosamente desaparecieron. A mí jamás me pudieron devolver mis originales. Y no solamente eso, sino al poco tiempo, Josefina Núñez, que fue quien promocionó, hizo todo el trabajo con la exposición, fue igualmente despedida. Bueno, esos son más o menos testimonios de lo que podríamos a lo mejor recordar otras cosas. Por ejemplo, recuerdo ahora que María Teresa Torras, que hizo la escultura que está enfrente del Ateneo, es una persona que, como decía Perán Hermín, que está aquí presente, la otra vez hace una semblanza de ella porque ella murió hace muy poco tiempo, y Perán le hace una cosa extraordinaria esa noche,
que fue que María Teresa Torres llegó en la época de Pérez Jiménez, es decir, llegó con una dictadura y se murió con una dictadura. Todo.